ser hereditarias? Usted nos mencionaba algo en el bloque anterior. Sí, lo que se hereda es una predisposición. Eh, el hecho de que tu papá haya tenido un infarto no significa en forma automática que tú vas a tener un infarto. Pero si tu papá tuvo un infarto, o si tu papá es diabético, o si tu papá es hipertenso, y no te cuidas, no haces ejercicio, no comes sano, no luchas contra el tabaquismo, o sea, no dejas de fumar, vas a tener mucho más riesgo que una persona cuyo padre no haya tenido un infarto. O sea, hay una predisposición hereditaria que se potencia, se exacerba o explota si tú no te cuidas esos factores de riesgo. Ahora bien, doctor, ¿qué síntomas son o esas primeras señales que pueden darnos, sí, señal de que estamos Sí, propensos a un infarto, por ejemplo? sí, fíjate. El infarto, el signo cardinal del infarto es el dolor. Un dolor lacerante, agudo, descrito como una puñalada, descrito como que la persona tiene un peso muy fuerte en el centro del pecho, puede estar irradiado a las mandíbulas, al brazo izquierdo, a la parte posterior del tórax, pero el signo cardinal es un dolor muy fuerte, la sensación, la gente describe que tiene la sensación de morirse, el paciente se pone pálido, sudoroso, le puede dar disnea, es realmente un signo muy llamativo, o sea, no pasa bajo la mesa, no es cualquier dolorcito localizado aquí. Pero es En un términos dolor, generales, disculpa, porque esa pregunta es fundamental para el público, se le dice a la población que ante cualquier dolor en el centro del pecho, busquen ayuda médica, porque la atención del infarto, y eso lo vamos a hablar más adelante, es crítico las primeras horas. Lo que tú hagas en las primeras horas va a ser determinante para la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, ante cualquier dolor en el pecho, hay que buscar urgentemente ayuda médica. es un dolor, doctor, que puede una persona, digamos, resistir, aguantar. Le pregunto esto porque pues conocemos de casos de pacientes que han tenido un infarto y sienten un dolor y ese dolor, ese malestar y pueden Sí, estar así 1, 2 días. Es que tenía un dolor en el pecho y sí, cuando van a la clínica o a un sí, hospital estaba infartado. sí. Fíjate, es una gama de la variedad del dolor y va a depender también de la capacidad de cada persona para aguantar dolor. Tú me preguntabas al principio, y no quiero dejar de nombrarlo, qué síntomas pueden decirnos que la persona puede estar sufriendo de las arterias coronarias. Ok. Es lo que se llama angina de pecho. Una persona que comienza a sentir ante actividades físicas cada vez más progresivo un dolor en el centro del pecho que al yo detenerme el dolor desaparece. Eso es lo que se llama angina de pecho. Eso cuando aparece el riesgo de que te dé un infarto en los próximos 30 días es superior al 50%. Pero hablando del dolor específico del infarto, ese dolor, la gran mayoría de los pacientes tienen un dolor como describí antes, un dolor muy fuerte. Pero hay personas que tienen dolores más leves o que no le prestan atención, a veces la misma negación hace que no le presten atención, que no busquen ayuda médica o no tienen localización típica en el centro del pecho, sino puede ser solamente en la base de los dientes o en la zona superior del abdomen, lo que se llama el epigastrio. Pero eso insistimos, ante cualquier dolor de reciente aparición en la zona del tórax, en una persona adulta que tenga riesgo cardiovascular, debe acudir a buscar ayuda médica para que se le descarte un infarto. Siempre está acompañado ese dolor en el pecho con adormecimiento del brazo izquierdo, de los dedos, por ejemplo. Sí, una de las áreas de propagación o de irradiación del dolor es lo más frecuente la cara interna del brazo izquierdo. Pero puede no ocurrir, como digo, también puede ser en el maxilar inferior, en la espalda, generalmente es un dolor proyectado. Y una cosa también importante del dolor de un infarto es que es un dolor que dura por lo menos 20 minutos. O sea, no es un dolor que te dura segundos, es un dolor que dura por lo menos 20 minutos. Hablábamos y le consultaba también pues estas personas que acuden a un médico después que tienen ese dolor, experimentan ese dolor 2, 3 días en casa, sienten que se calma, vuelve y finalmente cuando ya no pueden más entonces acuden al médico. ¿Qué riesgo tiene esa persona? Fíjate, si vamos Que a además es decir, vamos a hablar de frecuente. 100 infartos.
Se dice en las estadísticas mundiales, lo tradicional, que la mitad de los infartos, es decir, 50 infartos, pueden debutar simplemente con la muerte súbita. Ese paciente que dice, oye, se acostó y amaneció muerto. Ahí no da chance ni que haya dolor. Pero definitivamente el mayor riesgo de morir o de complicarse con arritmias cardíacas o que eso genere insuficiencia cardíaca son las primeras horas. De hecho, las primeras 4 horas. Luego pasan las primeras 24 horas. Pero ese periodo inicial es crítico. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Se obstruye la arteria y el músculo deja de recibir sangre, deja de nutrirse, pero el corazón sigue moviéndose. Esas células van muriéndose poco a poco y a medida que pase el tiempo se van a morir mayor número de células. Y a mayor cantidad de células muertas, mayor área de músculo muerto, la posibilidad de morir o de desarrollar insuficiencia cardíaca es mayor. La terapia fundamental de un infarto agudo es destapar rápidamente esa arteria, bien sea con una solución que se inyecte la sangre, un medicamento que se llama trombolítico, que rompe el trombo, o con un catéter, que se mete un balón agudamente y se destapa la arteria. Al destapar la arteria, eso comienza a llegar sangre súbitamente y disminuye el área del infarto. Por supuesto, mientras más temprano, menos células van a morir. Es por eso que es crítico, es determinante en la evolución de un infarto la rapidez con que se actúe, en diagnosticar y en tratar esa arteria tapada. Nos comentaba sobre la muerte súbita. Estas personas, ¿qué señales pueden tener previos a ese infarto que Sí, pues si les hay, provoca la si hay muerte de inmediato? señales, la muerte súbita, generalmente hay pacientes que resucitan, que son las que hacen un paro cardíaco y se logran reanimar. Y haciendo un interrogatorio bien exhaustivo, ya cuando la persona pues recupera totalmente su estado de conciencia, puede conversar, han tenido prodromos, un importante número de ellos. Prodromos son signos de alerta, son signos que preceden a el evento fundamental. Pueden sentir palpitaciones, pueden sentir mareos, pueden sentir síncopes y generalmente está también precedido de clínica de esa angina de pecho que no presentaban antes. Nos consulta, doctor, uno de nuestros seguidores a través de nuestras redes sociales, en Twitter, Oscar Bonilla S. Dice, tuve un infarto hace 18 días y fui atendido en la unidad coronaria en Hospital Ruiz y Páez. ¿Es necesario un cateterismo? Sí, el cateterismo cardíaco es la piedra angular del tratamiento de un paciente infartado. En la gran mayoría de los pacientes. Hay pues, infartos más grandes, más pequeños, depende de la localización, de una serie de cosas, pero en la gran mayoría de los pacientes, una vez que usted ha tenido un infarto, debe realizarse un cateterismo cardíaco para conocer la anatomía de sus arterias, ver si hay alguna otra arteria que esté obstruida y que sea necesario destapar, y no solamente para diagnosticar, sino para tratar y prevenir nuevos infartos. Nos consulta Tamara Andarcia, dice, ¿cuál es el riesgo de sufrir de arritmia cardíaca y no tomar el tratamiento? El riesgo de sufrir arritmia cardíaca y no tomar el tratamiento es que te dé la arritmia y si es una arritmia severa que te puedas morir. Nos comenta también Ingrid Ofelia, dice, he leído y fui tratada como paciente con diagnóstico poco común, cardiopatía congénita, origen anómalo. ¿Qué significa esto? Posiblemente el diagnóstico que ella está diciendo está incompleto. La cardiopatía congénita son un grupo de enfermedades cardíacas que se producen por una alteración del desarrollo del corazón en el momento de la evolución del feto. Entonces hay cambios anatómicos en el corazón, hay comunicaciones anormales o hay origen anómalos de la arteria pulmonar o de alguna coronaria y esas patologías médicas, más del 95% necesitan ser operadas cuando la persona está en la infancia para poder curarle que tengan una adultez normal. A través de nuestro Instagram nos pregunta Evasite14, dice, buenos días, ¿puede originar la preeclampsia alguna enfermedad cardiovascular o cardiopatía? Fíjate, la preeclampsia, para que las personas que nos están oyendo sepan de qué se trata, es una parte de las enfermedades hipertensivas del embarazo. Son mujeres no hipertensas que en el embarazo, después de las 20 semanas de embarazo, comienzan a desarrollar hipertensión arterial, pérdida de proteínas por la orina, edema, una cantidad de cosas.
que esa preeclampsia debe tratarse la hipertensión, debe controlarse porque puede producir convulsiones y puede dañar tanto a la madre como al feto. Pues bien, toda mujer que ha sufrido preeclampsia en su embarazo tiene un riesgo 15% veces más de ser hipertensa en el futuro que una mujer que no ha tenido preeclampsia. Entonces la preeclampsia es un factor predisponente para hipertensión arterial. Vamos a hacer otra pausa acá en Soluciones, ya regresamos con mucho más. Recuerden, si usted es usuario de Telegram, puede estar conectados con nosotros en Globovisión, en nuestra cuenta Globovisión-oficial y en Facebook como Globovisión. Por todas las redes estamos allí que pueden estar muy conectados.